Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El hombre de traje entre ejércitos. En una sala de paz repleta de soldados, el único que no llevaba uniforme era humano. La gran cumbre de Concordia Galáctica se celebraba cada 500 ciclos estelares. Era el evento más importante para mantener el equilibrio político y evitar guerras entre las especies conscientes del cosmos. Representantes de más de 100 civilizaciones se reunían bajo la cúpula de la Cámara Unificada, una estructura colosal suspendida sobre la estrella muerta de Virentis, brillando como una joya negra entre el vacío. Y esa vez, todos vinieron armados. Los Otar llegaron con sus capitanes blindados, portando lanzas de plasma ritual. Los Karren aparecieron con sus traductores mentales custodiados por 6 centinelas biomecánicos. Incluso los SH-Trill, considerados pacifistas por naturaleza, vinieron escoltados por drones de defensa de nivel militar. Solo una delegación aterrizó sin armamento, sin vehículos blindados, sin escudos defensivos. Solo un hombre, humano, vestía un traje oscuro, sin medallas, sin símbolos, sin insignias. Solo una pequeña placa metálica sobre su pecho con una palabra simple: tierra. Los murmullos comenzaron tan pronto como entró. Algunas especies se encogieron instintivamente. Otras fruncieron sus múltiples cejas. Nadie aplaudió. Nadie saludó. Pero todos lo notaron. El humano caminó hasta su asiento con pasos suaves, como si no le importara que alrededor suyo se sentaran algunas de las entidades más peligrosas del universo conocido. Se colocó de pie detrás de su silla. Aún no se sentaba. Miró a la sala con serenidad. Y sonrió. La voz del moderador rompió el silencio. Representantes del Consejo de Paz Interestelar, damos inicio a esta sesión. Por favor, confirmen asistencia y despliegue de fuerzas. Cada especie transmitió el número de efectivos, naves, protocolos de seguridad activa. Hasta que llegó el turno de la Tierra. El moderador, un Breck de 6 ojos, se aclaró la garganta. Delegado humano, ¿nos informa la cantidad de personal de defensa presente en esta sesión? El hombre sonrió otra vez. Su voz era suave, pero todos la escucharon como si estuviera hablando directo al oído. ¿Uno? Repitió el moderador. Sí. Yo. Silencio. Un silencio que dolía. El embajador de los Garún, una especie de piel metálica y temperamento agresivo, se inclinó hacia adelante. ¿Ni una escolta? ¿Ni una nave de respaldo? No. ¿Ni siquiera sensores automáticos? El humano negó con la cabeza. Amable. Tampoco. Los representantes se miraron entre sí. El embajador de los Drelk, una criatura cubierta de tentáculos con voz resonante, lanzó una carcajada grave. ¿La Tierra cree que está por encima de las reglas de seguridad? El humano no respondió de inmediato. Se acercó a su asiento, apoyó ambas manos sobre el respaldo y respondió con calma. No creemos estar por encima. Creemos que si traemos soldados a una cumbre de paz, ya no es una cumbre de paz. La frase recorrió la sala como un rayo invisible. El embajador de los Mibari, una especie de intelecto avanzado, se alzó con frialdad. La mayoría traemos tropas por protocolo. No por amenaza. Entiendo, dijo el humano. Pero nosotros no traemos a los nuestros, por algo más profundo. ¿Y qué sería? Preguntó el embajador, visiblemente molesto. El humano levantó la vista. Su expresión cambió ligeramente. Sin ira. Sin orgullo. Pero con una seriedad tan densa que pareció hacer más frío el aire de la sala. Porque si un soldado humano entra a una cumbre de paz, alguien terminará arrodillado. La sala enmudeció. No era una amenaza. Ni un grito. Solo, una verdad incómoda. El moderador intentó continuar. Procedamos con la agenda inicial. Pero ya era tarde. La atención ya no estaba en la pantalla central. Todos los ojos compuestos, oculares, sensores y órganos visuales, estaban puestos en el humano. Uno de los diplomáticos de los Retroceso Bar, visiblemente inquieto, susurró. Yo estuve en la cumbre de Temar. Cuando llevaron a los soldados humanos. El moderador lo miró alarmado. Eso está clasificado. Que lo esté no significa que no haya pasado. Gritó el Retroceso Bar. El embajador de los Hat interrumpió. Yo también estuve. Fue antes de que prohibieran su participación. Los soldados ni siquiera hablaron. Agregó otro. Solo estaban de pie,
y una especie entera se rindió. Todos comenzaron a hablar a la vez. Confusión. Recuerdos. Miedo. El humano permanecía en silencio. De pie. Observando. Sin moverse. Sin necesidad de decir más. Kaeli, una joven asistente de los traductores, observaba desde una cabina en la parte alta de la sala. Era su primer año en el consejo. Siempre creyó que los humanos eran exagerados en los archivos históricos. Pero ahora lo entendía. La Tierra no venía desarmada por humildad. Venía así, porque cualquier otra opción era peligrosa. Finalmente, el humano se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa. Y dijo con voz tranquila. ¿Empezamos? Y así comenzó la cumbre más tensa en la historia galáctica. Con un solo humano en la sala. Y todos los ejércitos temiendo lo que pasaría, si alguna vez decidieran traer a uno más. Silencio en lugar de soldados. No todas las guerras se luchan con armas. Algunas se pierden con una sola mirada. La cumbre actual se había vuelto un susurro constante. El nombre de la Tierra flotaba entre los pasillos, pronunciado en secreto. Las especies presentes hablaban en voz baja, como si temieran que el solo hecho de recordar despertara algo dormido. Pero alguien estaba dispuesto a hablar. Kaeli, desde el balcón de asistentes, observaba con atención. El rostro del diplomático humano seguía sereno, sentado sin moverse, sin levantar la voz, sin acompañantes. ¿Por qué no llevan nunca soldados? Le preguntó a su supervisor, un traductor del Alto Consejo. El anciano bajó la vista. Porque cuando lo hicieron, casi termina todo. Años atrás, durante la cumbre de paz en Temar, la galaxia atravesaba uno de sus momentos más frágiles. Había habido 32 conflictos simultáneos, 5 especies en proceso de extinción por guerra y una rebelión abierta en los sistemas de frontera. La humanidad fue invitada como miembro neutral. Por decisión unánime, se les permitió asistir con una delegación de diplomáticos y una escolta mínima. Ellos aceptaron. Pero lo que llevaron, no fue una escolta. 5 soldados humanos. 5. Sin armas visibles. Sin insignias. Solo trajes oscuros, placas simples con números en lugar de nombres, y una forma de caminar que hizo que incluso los guardias draconianos activaran sus escudos internos por reflejo. Desde el primer paso en la sala, el ambiente cambió. Los sensores de presión atmosférica registraron un aumento en la densidad del aire. Las especies sensibles al estrés empezaron a presentar señales de ansiedad. Incluso los Bar-Null, expertos en manipulación emocional, se retiraron del lugar. Nadie habló durante los primeros 15 minutos. Solo se escuchaba el eco de las botas humanas mientras tomaban posición, detrás de su embajador. Ni una palabra. Ni un gesto. Solo su presencia. El líder de los Etracal, una especie bélica conocida por su brutalidad, fue el primero en romper el silencio. Se levantó de su asiento y miró directamente a los soldados. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Una amenaza velada? Los soldados no respondieron. ¿Una provocación? Insistió. Silencio. Dio un paso adelante. Otro. Uno más. Y entonces, uno de los soldados humanos giró apenas la cabeza. Solo eso. Y el líder Etracal cayó de rodillas. Sus sistemas nerviosos colapsaron por una reacción desconocida. Su respiración se volvió errática. Sus glándulas de batalla expulsaron toxinas, como si hubiera sentido miedo absoluto. El embajador humano se levantó, con calma, y solo dijo: le sugerimos que no se acerque más. No fue una orden, ni una amenaza. Fue una advertencia, desde el abismo. Después de aquel evento, la cumbre continuó bajo tensión insoportable. Se cancelaron las exposiciones. Se pospusieron las votaciones. Una por una, las delegaciones empezaron a abandonar la sala. Pero no por desacuerdos, sino por algo más profundo. Los informes médicos posteriores fueron devastadores. 5 casos de colapso emocional extremo. 3 especies con trauma neurológico inducido. Una delegación entera diagnosticada con fobia de origen desconocido. Y lo más extraño, todas las víctimas coincidían en algo. Los soldados no hicieron nada. Solo estaban allí. Después de esa cumbre, el Consejo Galáctico se reunió en secreto. Se firmó una resolución clasificada, conocida como la Cláusula 9R. La Tierra podrá participar en las cumbres galácticas de carácter diplomático, bajo la condición expresa de que no traiga representación militar activa. Esta medida es irrevocable,
no negociable y tiene prioridad sobre cualquier tratado anterior. El documento fue archivado, sellado, prohibido. Nadie debía volver a mencionarlo. Pero el miedo nunca se puede archivar. Y aunque la mayoría de las especies lo ignora, algunas, como Kaeli, lo están redescubriendo. En la actualidad, mientras la nueva cumbre se desarrollaba, ella caminó por los pasillos ocultos del complejo diplomático. Logró acceso restringido a los archivos sellados. Cuando leyó el informe completo de la cumbre de Temar, sus manos temblaron. Había una anotación final, escrita por uno de los observadores científicos de la época. No fue su fuerza, no fue su tecnología, fue la mirada, algo en sus ojos, como si no vieran a los demás como iguales, como si ya supieran que ganarían. Kaeli cerró el archivo, miró hacia el auditorio principal, y comprendió la verdad que tantos temen pronunciar. Los humanos no traen soldados a las cumbres de paz, porque cuando lo hacen, ya no queda nada que negociar. La cumbre que casi destruyó la galaxia. Algunas verdades son tan poderosas, que ni el silencio puede contenerlas. Kaeli no podía dormir. Después de leer el archivo sellado de la cumbre de Temar, su mente no encontraba descanso. No entendía cómo 5 soldados sin armas, sin hablar, sin hacer nada, pudieron romper el equilibrio diplomático de medio universo. Necesitaba respuestas. Y sabía dónde buscarlas. La Cámara de Evaluación de Conflictos estaba ubicada en el nivel -7 del complejo del Consejo. Era una sala a la que solo se accedía con autorización múltiple de 3 especies fundadoras. Kaeli, con ayuda de un protocolo de emergencia y una entrada codificada de su mentora retirada, logró entrar. Dentro, lo esperaba un archivo visual. Clasificado. Prohibido. Real. La grabación no tenía filtros, ni música, ni edición. Solo, verdad. La imagen mostraba la cumbre de Temar desde el punto de vista de un dron de vigilancia. El salón estaba lleno de representantes de las especies más influyentes. Al fondo, como en los relatos, 5 soldados humanos en posición recta. Y entonces, algo cambió. El embajador de los Urnka interrumpió la sesión, ofendido por una declaración sobre límites territoriales. Gritó. Amenazó. Se levantó. Dio un paso hacia el centro. Los soldados humanos no se movieron. Pero el aire, sí. Los sensores registraron un cambio abrupto en la presión del entorno. Los asistentes más cercanos se desmayaron. Los traductores automáticos empezaron a fallar. Una voz surgió, no de los humanos, sino de los sistemas de emergencia. Código 7A, presión psíquica ambiental. Iniciando evacuación parcial. Pero ya era tarde. Los Urnka colapsaron uno a uno. Sin contacto. Sin que nadie los tocara. Su líder cayó de rodillas y empezó a llorar sin emitir sonido. Lágrimas sin expresión. Como si su mente se hubiese rendido. Y entonces, uno de los soldados giró la cabeza. No para mirar directamente. Solo, para observar el caos. Ese pequeño movimiento bastó. Los embajadores de los Voltarel empezaron a gritar, sin control. Los guardias de los Argeni activaron sus armas y las dejaron caer como si quemaran. 2 asistentes de los Killen vomitaron sangre. El archivo visual se detuvo allí. Pantalla negra. Una sola anotación. Nivel de amenaza superado. El miedo no fue provocado. Fue transmitido. Kaeli cerró el archivo. Su corazón palpitaba con fuerza. No era una exageración. No era mito. Era real. Más tarde, encontró otra sección del archivo. Esta vez, no visual. Solo un testimonio escrito por un neuropsicólogo de los Retan, una especie especializada en el estudio emocional interdimensional. Su conclusión fue devastadora. Los humanos no provocan terror. Lo generan. No lo eligen. No lo controlan. Lo irradian. Como un campo gravitatorio emocional. Pero solo cuando están en posición de combate. El simple hecho de que estén preparados para actuar desencadena respuestas primarias en especies que ni siquiera comparten origen biológico con ellos. El miedo no es psicológico, es instintivo, grabado en la estructura del universo, como si todos, de algún modo, supiéramos que, si ellos se enfadan, el fin llega. Kaeli ya no era solo una traductora asistente, era una testigo de un conocimiento prohibido, y comprendía por fin por qué la Tierra nunca volvía a traer soldados. No era por humildad. No era por estrategia.
No era por política. Era por piedad. Días después, durante un nuevo receso de la cumbre, Kaeli decidió confrontar al diplomático humano. Caminó hacia él en la sala de descanso. Estaba solo, bebiendo una infusión tranquila. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, respondió con una sonrisa. ¿Qué les pasa a los demás cuando ustedes traen militares? El humano no respondió de inmediato. Dio un sorbo a su bebida, como si recordara algo lejano. Luego habló, sin elevar la voz. No les pasa nada. Entonces, ellos recuerdan. ¿Recuerdan qué? El humano levantó la vista. Sus ojos eran tranquilos. Demasiado tranquilos. Lo que somos, cuando ya no queda nada que salvar. Kaeli sintió un escalofrío que no venía del aire, ni del miedo. Era algo más profundo. Un eco en los huesos. Una advertencia silenciosa. Una verdad enterrada bajo siglos de tratados. Que la verdadera fuerza humana no está en sus armas, sino en lo que despiertan simplemente al estar presentes. Humanos fuera de la lógica. No todos los enigmas se resuelven con ciencia. Algunos, solo se aceptan. La sesión del consejo continuaba, pero el ambiente ya no era el mismo. Tras la inquietud provocada por la presencia del diplomático humano, algunos delegados comenzaron a presentar informes médicos. Palpitaciones irregulares. Dolores musculares. Pesadillas recurrentes. Incluso alucinaciones sensoriales breves. Y lo más desconcertante, todos los síntomas coincidían con el momento exacto en que el humano había entrado a la sala. Pero él no había hecho nada. Nada. Solo caminar, mirar, y sentarse. Preocupados, los científicos de la División Xenobiológica del Consejo se reunieron de urgencia. Su objetivo, estudiar, por fin, el fenómeno conocido como presión de presencia humana. Hasta entonces, los estudios sobre los efectos del contacto con humanos se habían limitado a contextos civiles, comercio, investigación, cultura. Pero los militares eran otra historia. La doctora Y.Z. Tell, una genetista de los Karel, expuso su hipótesis. Estamos ante un patrón biológico cruzado. Los humanos activan en otras especies señales defensivas, que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. ¿Defensivas? Preguntó un biólogo de los Temol. Sí. El cuerpo responde antes que la mente. Produce sustancias que solo aparecen en estados extremos, amenaza total, destrucción inminente, rendición instintiva. ¿Y qué los activa? ¿Armas? ¿Tecnología? La doctora negó con la cabeza. Nada tangible. Lo que dispara esta reacción es su sola disposición a luchar. Aunque no hagan nada, el universo los lee como una variable de desequilibrio. Un investigador de los SERV concluyó lo impensable. Los humanos no son una especie hostil. Son una especie paradójica. ¿Cómo así? Rompen todas las reglas de análisis. No siguen patrones predecibles. Sufren daño, y avanzan. Son superados, y persisten. Viven en mundos hostiles, y los dominan. ¿Y qué tiene eso que ver con lo que provocan? El investigador bajó la mirada hacia su informe. Todo ser racional teme lo desconocido. Y los humanos son lo más desconocido que existe. Una anomalía biológica estable. Una especie cuya existencia es, en sí misma, una amenaza silenciosa. Se propuso una teoría. Terrible. Innegable. La humanidad es un corrector natural de desequilibrio. No por voluntad. No por diseño. Sino por su simple presencia. Allí donde hay caos, aparece un humano, y el caos se detiene. No por negociación. No por estrategia. Sino porque nadie quiere descubrir qué harían si decidieran dejar de ser civilizados. Los análisis continuaron. Escanearon campos energéticos humanos. Estudiaron la frecuencia cerebral de soldados. Compararon sus patrones emocionales con especies empáticas. Los resultados fueron peores de lo esperado. No se puede predecir cómo reaccionará un humano bajo presión. Y eso los convierte en el factor más inestable y más temido del universo. Un informe final fue redactado por el Comité Científico. La razón por la que la Tierra no envía soldados a las cumbres de paz no es solo diplomática, es preventiva. Su sola aparición activa reflejos defensivos, agresivos o sumisos en especies altamente evolucionadas. Es decir, la humanidad, en contexto militar, anula el concepto mismo de negociación. Kaeli recibió una copia no autorizada del informe. Lo leyó 1, 2, 10 veces. Al final, no quedaban dudas.
No era culpa de los humanos. Era su naturaleza, su historia, su supervivencia. Lo que provocaban era un eco antiguo, tal vez grabado en los genes del cosmos. Tal vez un recuerdo de cuando la galaxia aún era joven, y los humanos ya peleaban contra lo imposible. Esa noche, Kaeli volvió a ver al diplomático. Estaba solo, como siempre, caminando sin prisa por los jardines interiores del recinto. ¿Puedo preguntarle algo más? Él sonrió. Claro. ¿Ustedes saben lo que provocan en nosotros? El humano la miró fijamente por un instante. Y por primera vez, su sonrisa desapareció. Sí. ¿Y por qué no lo usan? Porque si lo usáramos, ya no habría galaxia que salvar. Kaeli sintió que esas palabras no eran amenaza. Eran recuerdo, advertencia y promesa. Una promesa de paz, sostenida no por tratados, sino por una voluntad contenida. Y esa fue la última noche en que dudó. Desde entonces, entendió perfectamente por qué la Tierra nunca trae a sus soldados. Porque el universo aún no está listo para verlos actuar. Una provocación que cambia todo. Hay desafíos que no se lanzan. Y menos aún, a quienes jamás han tenido que responder uno. La cumbre seguía en pie, pero el equilibrio era artificial. Todos lo sabían. Bajo los discursos diplomáticos y las firmas de tratados, se sentía algo distinto. Como un pulso latente. Como si el universo contuviera el aliento. Y entonces, ocurrió. El séptimo día de la cumbre, llegaron los Draxur. Una especie desconocida. Nuevos. Recién ascendidos al rango de civilización espacial consciente. Aún no estaban formalmente integrados al Consejo Galáctico, pero ya habían ocupado 3 sistemas menores por la fuerza. Su flota se expandía como una infección. Sus líderes hablaban con arrogancia, con hambre, y con algo peor, ignorancia. El representante Draxur, un ser de cuerpo blindado y rostro cubierto de placas óseas, irrumpió en la sala central. Ignoró los protocolos. Caminó directo hasta la mesa central, interrumpiendo la sesión. Su voz fue grave, retumbante, amplificada por su exoestructura. ¿Dónde está el verdadero poder de la Tierra? Silencio. El diplomático humano alzó la vista desde su asiento. Tranquilo. El Draxur continuó. Hemos leído los archivos. Escuchado las historias. Pero aquí solo veo a un burócrata con traje. ¿Dónde están los que luchan? ¿Dónde están sus generales? Kaeli, desde la tribuna, sintió el sudor en la palma de su mano. El humano sonrió con calma. No están aquí. El Draxur se rió. Un sonido metálico, vibrante, burlesco. Claro que no. Porque no existen. O porque saben que si se presentan, caerán de rodillas. Un susurro colectivo cruzó la sala. Nadie lo creía. Nadie lo entendía. ¿Un insulto directo a la Tierra? ¿Y frente a un humano? El Draxur alzó la voz aún más. Retamos públicamente a la Tierra. Si dicen tener tanto poder contenido, que lo demuestren. Traigan a su mejor comandante a la próxima sesión. Queremos verlo. Queremos oler su miedo. La sala se congeló. Algunos delegados bajaron la vista. Otros salieron del recinto. Kaeli contuvo el aliento. Todos esperaban que el humano respondiera. Una palabra. Una amenaza. Un gesto. Pero solo se levantó, despacio, con la misma calma de siempre. Miró al Draxur con compasión. Y dijo, de acuerdo. La noticia explotó como una supernova diplomática. Las redes interestelares colapsaron de mensajes. La Tierra aceptó. Van a traer a uno de los suyos. ¿Qué pasará cuando un verdadero militar humano pise la Cámara Galáctica? La mayoría no quería que ocurriera. Algunos pedían que se cancelara la cumbre. Otros exigían que se reforzaran los protocolos psíquicos. Los más antiguos, simplemente guardaban silencio. El día de la llegada fue anunciado sin ceremonia. Ni fanfarria. Solo una línea en el calendario del Consejo. Delegación humana, presencia militar confirmada. Kaeli no durmió la noche anterior. Nadie lo hizo. La sala estaba llena. Había tensión. Había miedo. Pero también, morbo. Muchos querían saber si las leyendas eran ciertas. Si la humanidad había exagerado. O si, tal como se susurraba en las sombras, el universo les temía por algo que aún no entendía. La nave descendió sin escoltas. Sin símbolos. Sin escudos activados. Cuando se abrió la compuerta,
no salió un batallón. Solo una mujer. Alta. De cabello recogido. Rostro sereno. Uniforme blanco sin insignias. Solo una palabra en el pecho. Earth. Sus pasos eran suaves. Pero cada uno sonaba como un martillo en los oídos de los presentes. Los sensores se alteraron. Los monitores cardíacos de al menos 20 delegados marcaron alerta. La sala descendió al silencio más absoluto. La general humana no habló. No saludó. Solo caminó, y se sentó. En el asiento al lado del diplomático. El Drag-Sur la miró. Intentó sostenerle la mirada. Y por un segundo, creyó que lo lograría. Pero entonces, sintió. No miedo. No dolor. Instinto. Instinto de rendirse. De arrodillarse. De pedir perdón por algo que aún no había hecho. Su garganta se secó. Su voz se fue. Sus músculos temblaron. Y frente a todos, el líder Drag-Sur se inclinó. No por estrategia. Ni por presión. Por supervivencia. Por algo ancestral. Por la certeza innegable de que ella no necesitaba luchar para ganar. La general humana miró hacia adelante. Ni una palabra. Ni una emoción. Solo presencia. Y con eso, la guerra terminó antes de empezar. El día que todos entendieron. El universo no necesita una guerra para recordar quién lo puede destruir. A veces, basta con una mirada. La imagen de la general humana sentada en la sala del consejo quedó grabada en la historia galáctica como un símbolo. No pronunció discursos. No dio órdenes. No alzó un solo dedo. Y sin embargo, todos se rindieron. Tras la rendición espontánea del líder Drag-Sur, la sesión fue suspendida. Las especies presentes abandonaron el recinto en silencio. No por protocolo. Por necesidad. Nadie podía soportar estar más tiempo en el mismo espacio que aquella mujer que no había hecho nada, y había ganado todo. Los sistemas de seguridad analizaron los datos. No hay señales de armas. No hay tecnología psíquica. No se registró cambio de campo gravitacional. Pero un informe no oficial fue circulado entre los niveles más altos del Consejo. Una simple frase lo encabezaba. Presencia humana activa. Resultado, sumisión no inducida. El informe terminaba con una conclusión demoledora. La humanidad no necesita tácticas para imponerse. La humanidad no necesita demostraciones de poder. La humanidad es, por naturaleza, la línea final. Kaeli caminó por los pasillos internos del complejo. La tensión era tan espesa que parecía material. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Solo caminaban. Como quienes han presenciado algo que no puede explicarse sin traicionar la razón. La general humana seguía sentada en la sala vacía, mirando al frente, serena, como si supiera que su presencia era suficiente para equilibrar la galaxia entera. Kaeli se atrevió a entrar. Lentamente. La mujer no se giró, pero habló. ¿Vienes a preguntar por qué? Kaeli tragó saliva. Sí, porque la paz es frágil, dijo la general. Y cuando traemos soldados, ya no estamos ahí para protegerla. Estamos ahí para enterrarla. Kaeli se acercó. Sus palabras salieron sin pensar. ¿Y si algún día, ya no hay paz que proteger? La general alzó los ojos. No brillaban. No ardían. Pero el universo pareció detenerse. Entonces no traeremos soldados. Vendremos todos. Esa misma noche, el Consejo redactó una resolución secreta. Ninguna especie volverá a solicitar la presencia militar de la Tierra en sesiones diplomáticas. Si la humanidad decide aparecer, no será para dialogar. Será porque la galaxia ha cruzado una línea sin retorno. Y así, en los registros oficiales de la Cumbre de Concordia Galáctica, se anotó un evento sin precedentes. Duración de la sesión, 7 días. Número de delegaciones, 118. Conflictos resueltos, todos. Fuerza empleada, ninguna. Presencia disuasiva, confirmada. Nombre del agente, clasificado. Origen, Tierra. A partir de entonces, en cada cumbre futura, el protocolo fue reforzado. Los soldados humanos quedaron oficialmente prohibidos. Pero en cada mesa de negociación, cada tratado, cada salón donde se reunían los líderes de las estrellas, se dejaba una silla vacía. Una silla sin nombre. Sin placa. Pero que todos sabían a quién pertenecía. Porque la humanidad no necesita estar presente para influir.
Y si algún día regresan, ya no será para sentarse, será para decidir si lo que queda merece ser salvado.